Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y primero que nada, quisiera felicitarlos, hermanos, por ese valor, esa fe y ese amor hacia nuestro Dios, porque eso es amor. Porque el frío está intenso, hermanos. Y meditando me preguntaba yo, ¿a cuántos el enemigo irá a poner en su cabeza que no se presenten delante de nuestro Dios? Pues el tiempo está feo, hermanos, está muy frío. Inclusive a mí también me tocó, ¿iremos o no iremos? A lo mejor van a cancelar el servicio, ¿verdad? Pero dije, si pasé 3, 4 horas afuera, hermanos, en este friazo trabajando, y que no pueda ir a la casa de oración a darle gracias a nuestro Dios por la vida y por todo lo que nos regala, no es reproche ni nada, hermanos, pero sí hay que meditar en el Señor quiere fidelidad, quiere amor, quiere que le demostremos con hechos, somos sus hijos y que estamos agradecidos por todas sus bendiciones que nos regala. Esperamos que el día de mañana sea diferente, hermanos, que nos animemos a venir a cantar y adorar a nuestro Rey. Y la pregunta que voy a hacer, hermanos, es esta. ¿Los hijos de Dios podemos juzgar o no, hermanos? No podemos, otros dicen que sí podemos. ¿Y qué es juzgar? Si no podemos juzgar, ¿por qué no? O sea, ¿qué es juzgar? Por ejemplo, hermanos, el sinónimo de juzgar es criticar, calumniar, desprestigiar y desacreditar. Ese es un modo de usar la palabra juzgar. El otro modo de juzgar es editar un veredicto. Los hijos de Dios en el pasado, ¿ellos juzgaron o no juzgaron, hermanos? Porque es importante que sepamos si podemos o no. Por ejemplo, San Mateo capítulo 7, el versículo 1, hermanos, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es donde a nosotros hemos aprendido, hermanos, que no podemos juzgar, porque el Señor lo está diciendo ahí. Y no podemos decir que no dice eso, eso está diciendo el Señor. Ahí está bien claro, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el mismo Señor, hermanos, San Juan capítulo 7, vamos a ver qué nos dice ahí el Señor. San Juan capítulo 7, versículo 24. Dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Entonces ahora la pregunta es, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? En San Mateo, Cristo está diciendo, no juzguéis para no ser juzgados, ¿verdad? Y en San Juan, el mismo Cristo está diciendo, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Ahora, Cristo ya nos metió en problemas, ¿ahora qué vamos a hacer?
Muchas veces, hermanos, cuando leemos solamente un pasaje así, y es donde muchas veces nosotros decimos, no podemos juzgar, hermano. El único que puede juzgar es Dios, es el que va a juzgar Él. Pero cuando lo leemos bien, hermano, el contenido, entonces nos damos cuenta que nuestro Dios no está queriendo decir eso. Estamos en San Mateo capítulo 7, vamos a leer completo, hermanos. Mira, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Cuando leemos estos pasajes, hermanos, muchas veces los hemos usado y de ahí muchas veces decimos, ven, yo no puedo llamarle la atención a mi hermano, yo no puedo juzgar lo que está haciendo malo mi hermano, porque si él tiene una paja, yo tengo en unas partes dice un tronco. Y ahora por eso el Señor está diciendo ahí que alguien no puede juzgar a otro. Si ve que alguien está haciendo mal, si mi hermano está haciendo mal, yo no lo puedo juzgar, yo no le puedo llamar la atención, yo no lo puedo corregir. ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer, hermanos? Hermano Amador ya cambió de opinión, dice que ahora cree que sí. El Señor, hermano, nos está diciendo, lo puedes hacer, pero nomás que hay una forma. ¿Y cuál es, hermanos, entonces esa forma para que nosotros podamos juzgar a alguien? Que podamos corregirlo, que podamos llamar la atención. Dice el Señor, saca primero el tronco que tienes. Y entonces, ¿qué va? Cuando nosotros podamos sacar ese tronco que tenemos, nosotros vamos a poder ver bien para sacar la pelusa del hermano, Y de eso se trata, hermanos, esto. Porque a veces pasa en la iglesia, hermanos, que si mi hermano está haciendo algo mal y yo estoy haciendo algo mal, pues mejor nos callamos los dos, ¿no? No decimos nada y así no entramos en conflicto y todos marchamos en paz. ¿Pero eso será agradable delante de los ojos de Dios? No, por eso le está dando esa orden, hermano. Saca el árbol, saca el tronco que tienes ahí en tu ojo, sácalo, para que puedas corregir a tu hermano. Pero muchas veces nosotros lo que decimos, quédate con tu pelusa y me quedo con mi tronco. Y así, no hay problema, hermanos, todos en paz. Muchas veces cuando alguien corrige a otro hermano, a lo mejor a usted le ha tocado oír la contestación de que, hermanos, hay pecados más grandes. Pero ¿por qué usamos esas frases, hermanos? Muchas veces decimos esa contestación como diciéndole al hermano, mejor cállate porque estás a lo mejor peor que yo.
Pero nosotros podemos usar ese método, hermanos, de quédate con lo tuyo y yo con lo mío. Al fin, el Señor es el que nos va a juzgar. Pero, hermanos, por eso le decía yo, ¿acaso los hijos de Dios en el tiempo pasado no juzgaron al pueblo? Alguien que juzgó al pueblo, ¿quién fue, hermanos? Moisés. ¿Verdad que él juzgaba al pueblo, hermanos? A él le traían los casos. Mira, pasó esto de hermano contra hermano, ¿cómo se le va a hacer? Y Moisés juzgaba, hermano, entre los hermanos y daba la razón al que la tenía. Pero a veces nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos da temor hacer eso. Pero no es porque le temamos tanto a Dios, sino porque andamos igual del mal que el hermano o peor que el hermano. Y por eso no queremos hacer un juicio. Por ejemplo, cuando Dios usa esa expresión, hermano, de hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo. ¿Qué, por ejemplo, estaban haciendo? Romanos capítulo 2, hermanos. Vamos a ver, Romanos capítulo 2, el versículo 21 al 23. Vamos a ver, hermanos, lo que Dios nos dice aquí. ¿Por qué decía hipócrita él? Y nuestro hermano Isidoro daba la contestación también. Romanos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 3 primero, hermanos. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas, mas sabes que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Ven, hermanos, dónde está la hipocresía? Dice, tú que juzgas a otro, pero haces lo mismo. Dice, ¿a poco de verdad tú piensas que tú vas a escapar al juicio de Dios? Si el que está haciendo esas cosas va a ser condenado, pero tú que lo juzgas y le llamas la atención y lo reprendes y lo quieres corregir, estás haciendo lo mismo que él. Dice Dios, ¿de verdad tú piensas que tú vas a escapar al juicio de Dios? Y es lo que muchas veces nos pasa en la iglesia, hermanos. Nosotros podemos ver el mal del otro. Si otro hace las cosas, nos ofende, nos molesta, nos irrita. Pero si yo las hago, no hay problema, ¿verdad, hermanos? Que no las hagan otros, pero yo sí puedo. Dice Dios, no te equivoques. Así como Él va a recibir condenación, tú también. No te vas a escapar del juicio de Dios. Nadie va a escapar. Así que más vale, hermanos, que cuando nosotros juzguemos, corrijamos, estemos haciendo bien las cosas. A eso fuimos llamados. Por eso es que Pablo decía, hermanos, en Corintios, dice,
Eran ladrones, eran ávaros, robadores, la lista es grande, hermanos. Y esto es lo que se nos debe de grabar en la cabeza. Tiempo pasado, eso ya pasó. Mas ahora habéis sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. O sea que si a mí me gustaba robar, ya no voy a robar, hermanos. Si a mí me gustaba ser idólatra, y hay muchas formas de ser idólatra, ya no voy a ser idólatra. Si a mí me gustaba mentir, ya no voy a ser un mentiroso. Porque si yo sigo siendo aún un mentiroso, un robador, o un idólatra, ¿cómo podré corregir a la iglesia? Pablo, ¿cómo es que logró corregir a tantas iglesias, hermanos, cuando él vio el mal? Él hacía juicio, él juzgaba. Y en uno de los versículos dice, yo no tengo de qué me juzguen, dice, ni yo mismo tengo de qué juzgarme. ¿Por qué Pablo tenía ese poder o esa seguridad de hablar esas palabras, hermano? ¿Acaso Pablo diría una cosa cuando estaba dentro de la iglesia, o era una cosa y fuera era otra cosa? No, hermanos. Pablo tenía bien afirmados los pies en quien lo había llamado. El cambio de vida que Pablo tuvo fue grandísimo, hermanos, y fue verdadero, y los ojos de todos lo pudieron ver, y por eso él confiadamente usaba esas palabras, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a la mitad de ese nivel? Porque parece sabiamente que a veces contestamos, hermano, y decimos, hermano, pero ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo, hermanos? Era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Era un perseguidor de la iglesia, Pablo. Pero cuando Cristo lo encontró, cuando Cristo lo agarró, ¿quién fue Pablo después? Yo creo que fue el mejor, hermano, trabajador de todos los apóstoles, hermano. Se entregó cuerpo y alma a hacer su trabajo, hermanos. Y si vemos toda la escritura, la mayoría de cartas son de él. Pero él entendió, hermanos, que para poder corregir las iglesias, para poder llamar la atención, para poder hacer juicio, juzgar, él tenía que cambiar. Y lo hizo. Y lo hizo, hermanos. Y es a donde quiero que vayamos, que aprendamos. Que no sintamos temor, pero de juzgar, de llamar la atención, de corregir, pero que nosotros, hermanos, estemos bien afirmados en el llamamiento de nuestro Dios. Que nuestro deseo sea el de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más hacían Romanos, ahí mismo, capítulo 2, ahora sí, hermanos? El versículo 21 al 23. Mira, hermano. Fíjense bien, hermanos. A lo mejor nosotros somos así también. Y por eso la escritura fue escrita para que nosotros aprendamos, hermanos. Versículo 21 dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Dice Pablo, hermanos, si, por ejemplo, cuando nosotros andamos en la calle, ¿a cuántos evangelizamos? ¿A cuántos les enseñamos estos hermosos mandamientos de Dios y les decimos, mira, no debes de robar, no debes de adulterar? Pero, ¿qué pasa con nuestras vidas? Esta semana, ¿cuántos adulteramos? ¿Cuántos robamos? Y hay muchas formas, hermanos, de que parecen que no es como robo. Muchos tenemos negocios, muchos tenemos la forma de hacer dinero. A lo mejor usted le dicen, mira, cuesta tanto esto. Y a lo mejor usted le dice a la persona, ¿sabes qué? Costó tanto. Le aumenta otros $50, $40. Y parece como inofensivo eso, hermanos. Pero es una forma, dice Dios, que también Él detestaba todas esas cosas, esas formas de hacer las cosas. Y dicen es que, bueno, el negocio tiene que prosperar, pero no de esa forma, hermanos. Así que, hermanos, cuando enseñemos a otros, démonos cuenta cómo en nuestra vida, cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. Por ejemplo, yo les decía, en el tiempo pasado, los hijos de Dios juzgaron. Vamos a ver Deuteronomio, hermanos, capítulo 1, por favor. Deuteronomio, capítulo 1, versículos 16 y 17, hermanos. Dice Deuteronomio, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así, hermanos. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Aquí vemos cómo Moisés había puesto personas a que juzgaran también, hermanos. Y dice, no tendrás respeto. Cuando usa esa palabra, no sé, algunos de ustedes tienen otra versión por ahí, hermanos. No quiere decir que le falte el respeto a alguien, sino como una forma de favoritismo al rico o en otras expresiones usa al grande. Si no te vas a inclinar, dice, hacia una persona que tiene, se puede decir riqueza y esto, no te vas a inclinar en un juicio. Tienes que hacer el juicio correctamente.
lo tienes que hacer el juicio Dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oí entre vuestro hermano y juzgad justamente, un juicio justo. Y muchas veces, hermanos, a lo mejor se va a oír mal, pero muchas veces la verdad. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia, hermanos, juzgamos un juicio injusto? A lo mejor por la jerarquía, a lo mejor porque el hermano es un hermano generoso que ayuda mucho a la grey. Y cuando hay algún problema entre hermanos, le damos la razón a ese hermano. A lo mejor tiene más peso porque tiene una jerarquía más grande. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, delante de los hombres podemos quedar bien. Podemos quedar bien. Porque se le dio el favor al hermano. El problema es delante de Dios. Él nos está ordenando que hagamos justos juicios. Cuando juzguemos, que sea recto lo que hagamos. Usted, yo, cuando hagamos un juicio, hermanos, o juzguemos, yo no le voy a dar cuenta a usted. Usted no le va a dar cuenta al hermano. Usted le va a dar cuentas a Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios. Sobre esos juicios injustos que a veces lo hacemos, hermanos. Por eso es que es necesario que tengamos cuidado, hermanos, en juzgar. Levíticos capítulo 19, hermanos, vamos a leer. Ya casi vamos a ir acabando, pero Levíticos capítulo 19, versículo 15. (19:15), hermanos. Dice, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y Dios nos vuelve a decir, hermanos, cómo debe de ser un justo juicio, dice. Aquel que es pobre, dice, no porque sea pobre, te vas a ir a favor de él. Aquí no te va a ganar el sentimiento, no te va a ganar otra cosa, si no es un justo juicio, hermanos. Juzgar con integridad. Muchas veces a lo mejor decimos, ¿verdad? No, es que pobrecito del hermano. No. Cuando se cometen las faltas, hermanos, sea usted, sea yo, sea quien sea, se tiene que juzgar, se tiene que corregir para que la iglesia de Dios camine conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre, hermanos. La iglesia tiene que caminar conforme al corazón de nuestro Dios. Usted puede juzgar, hágalo con justo juicio, hermano. Hágalo con verdad. Viva una vida santa y buena delante de nuestro Dios para que pueda hacerlo también. Por ejemplo, de nuevo, Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20.
Dice así, hermanos: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Nos damos cuenta, hermanos, lo que le decía, hermanos, aquí muchas veces entre nosotros mismos existe favoritismo, muchas veces existe el amiguismo, y cuando se trata de arreglar un asunto, pues no lo hacemos conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermano, sino que me gana, como dije hace un rato, el sentimentalismo, el amor a mi hermano, porque lo conozco de años. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que hacemos. Por ejemplo, en la Escritura, hermanos, en Gálatas, vamos a ver, Gálatas capítulo 2, hermanos. Al hermano Pablo, vamos a ver, cuando las cosas no son correctamente, hermanos, no se están haciendo bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Gálatas capítulo 2. ¿Qué hizo Pablo, hermanos, cuando vio que las cosas no iban caminando bien, conforme a la voluntad de Dios? Nada menos que con quien iba a tener ese pequeño roce era con otro grande apóstol, hermano, el apóstol Pedro. Y dice así, hermanos, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Dice: empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen uno de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Vemos, hermanos, cuál es la forma de hacer las cosas aún dentro de la iglesia. Cuando no se está caminando correctamente como Dios quiere, Pablo lo vio y lo hizo. No lo dejó pasar, hermanos, ni tuvo miedo enfrentarse a Pedro y decirle. Y Pablo era de un carácter fuerte, y Pedro era de un carácter dócil, ¿verdad, hermanos? Pedro también era de un carácter fuerte, hermanos. Era fuerte. Y vemos en esta explicación, hermanos, que nos da la palabra de Dios, dice que Pablo reprendió a Pedro, y Pedro se le voltea y le empieza a decir: pero si tú, Pablo, eres
eras un perseguidor de la iglesia. Tú le hacías daño a la iglesia también. Eso le dijo Pedro, hermanos. No, hermanos. Y fíjense, hermanos, que es donde muchas veces nosotros leemos y leemos y leemos y oímos, pero nos pasa lo que decía el Señor. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen, dice. No oyen, dice. A veces es bonito cuando uno escudriña, hermanos. No cuando uno lee, cuando escudriña. Cuando te vas al fondo, cuando tus ojos ven más allá. Pedro en ningún momento dejamos ver, hermanos, que a lo mejor se molestó dentro de sí, pero no vemos que la haya agarrado contra Pablo. Al contrario, en una carta de Pedro dice, elogia a Pablo por esa sabiduría, aceptando que era más eminente a lo mejor que él, hermanos. Pedro lo reconoce, hermanos. Pero a nosotros, ¿cuánto nos cuesta hacer eso, brother? ¿Cuánto nos cuesta? Si alguien viene y nos llama la atención, hermana, hermano, mire, no está haciendo bien las cosas, esto y esto y esto, y por esto y por esto. ¿Cuál es la contestación que nosotros usamos, hermanos? ¿Es de una persona dócil? ¿O es de las personas que se voltea y, hermano, y tú también estás haciendo esto y esto y esto y esto, hermano? Cuando tú dejes de hacer eso, entonces me dices para que yo también lo deje de hacer. Fácil y rápido salimos del problema, ¿verdad, hermanos? ¿Pero qué creen? Pues que nos va a pasar lo mismo que dice Romanos. Este va a ser condenado y tú también vas a ser condenado. Los dos. Así que sigan pensando que nada va a pasar. Y dentro de la iglesia, hermanos, cuando está en juego la verdad de Dios, se tienen que decir las cosas. Se tienen que hablar las cosas. Por ejemplo, si alguien nomás por querer viene y golpea a su hijo, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Se va a quedar callado? Va a decir, bueno, pues ya lo golpeó el hermano, pues ya. No, tendremos que indagar, ¿verdad, hermanos? Hermano, ¿por qué le pegó? ¿Qué le hizo? Y entonces ahí juzgamos con justo juicio. Ah, pues fíjese, hermana, su niño se volteó y me agarró a patadas. Yo nomás lo agarré, ahí lo mantuve y por eso está llorando. O cuando pasa algo más grave dentro de la iglesia, hermanos. Muchas veces no queremos decirlo, no queremos reprender esas cosas, pero se tienen que reprender, se tienen que juzgar esas cosas. Y se me viene a la mente el pasaje de Corintios, hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que había tal fornicación dentro de la iglesia de los corintios, hermanos, dice, la cual ni en los gentiles se escucha eso, hermanos. El hijo tenga a la esposa de su padre, dice. Y fíjense las palabras que usa Pablo, y ustedes han ensanchado. Dice Pablo, ¿qué quiso decir Pablo? Ustedes han mantenido silencio, no han hecho nada, no pasa nada.
Pero dice Pablo, pero yo, no presente en el cuerpo, pero sí en espíritu, dice, ya he juzgado a tal hombre, dice. Muchas veces, hermanos, es necesario que lo que pase mal en la iglesia, si nos toca a nosotros en la persona, lo tengamos que decir. Cuando usted vea que un hermano no está caminando, como dijo aquí el apóstol Pablo, conforme al Evangelio, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, tenga hermanos ese amor hacia su hermano, acérquese, no lo reprenda delante de toda la iglesia, pero llámelo solo, hermanos. Pero antes que hagamos eso, corrijámonos nosotros también, hermanos, para que ese llamamiento de atención, ese juicio, ese juzgar pueda tener efecto, hermanos. De otra forma, siempre caminaremos en la iglesia así, hermanos. Y el problema va a ser como cuando decía mi hermano Nati en su predicación: el Señor haga la separación, ovejitas y cabros. Y si usted se pone a pensar en eso, hermano, no sé si a usted no le haga reflexionar esos temas o algo. Yo pensaba, hermano, si no seré un lobo que me pongo un disfraz de oveja. Puede pasar, ¿no creen, hermanos? ¿O no podría pasar eso? Porque podemos decir una cosa aquí y hacer otra cosa afuera. Decía un señor, a lo mejor no les digo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Fíjense, hermanos. Dice: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubieres de tener juicio de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Dice Pablo: si hubieres de tener juicio de cosas de este siglo, los problemas dentro de la iglesia, poné para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. En una forma sarcástica, Pablo dice estas palabras, hermanos. Dice: pongan a los que sean de menos estima en la iglesia, pónganlos a juzgar. No está diciendo que así sea, hermanos. Por ejemplo, dentro de la organización de nosotros, ¿quién son los que, por ejemplo, hacen un juicio? ¿Quién son los que juzgan? ¿A quién se le deben de llevar los casos?
a los ministros, ¿verdad, hermanos? Son los que se puede decir, la capacidad de juzgar. Pero Pablo dice, dale ese juicio a los que son de menos estima, a los que tienen menos rango, dáselos. Pero él usa esta palabra, por eso dice, para avergonzaros os digo. ¿Que no hay ningún sabio entre vosotros?, dice. Y muchas veces, hermanos, dice que el soborno pervierte también al sabio, ¿verdad, hermanos? La amistad pervierte al sabio. Por eso Pablo decía, no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Yo sé, hermanos, que, miren, podemos hacer un buen juicio, hermanos, podemos juzgarnos unos a otros para mejorar dentro aún de la iglesia, hermanos. No es malo cuando se hace de buena voluntad, porque, por ejemplo, si ustedes me dijeran, es que no se puede juzgar, ¿cuántos meses hemos leído la iglesia sabática, hermanos? ¿Cuántos meses trae? ¿Ven? Dirán, hermano, ya nos está juzgando, ¿verdad? Es que no sabemos, ¿ve? Si nos damos cuenta, hermanos, con cosas muy pequeñas, dice que es trimestral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir trimestral? 3 meses, ¿verdad, hermanos? 3 meses. Ahora, 3 meses, nosotros nos pasamos juzgando a los testigos de Jehová, hermanos. Nosotros estamos mal, porque juzgamos a los testigos de Jehová, ¿verdad, hermanos? ¿O ustedes no se han dado cuenta de eso en la escuela sabática? Que casi toda la escuela viene contra esa organización, contra la forma de que ellos ven la escritura. Y lo hemos hecho, y a lo mejor pues nomás llegamos, la leemos y vemos, pero no captamos, no vemos, hermano, más allá. Porque si no pudiéramos hacerlo, hermanos, entonces pues ya toda la iglesia estamos mal. Entonces, desde los que nos mandaron esos cuadernos hasta el menor de la iglesia, ya estamos mal, porque estamos juzgando a esa organización, y nosotros no podemos juzgar a nadie, hermanos. Es para reflexionar un poco. Ahora los estamos juzgando. No, hermanos, es lo que hizo Pablo. Cuando Pablo vio que las cosas no eran como Pedro las estaba haciendo, tuvo el valor de llamarle la atención. Así nosotros, hermanos, cuando exponemos de cómo otra organización utiliza la palabra de Dios para engañar a las demás personas, tenemos toda la autoridad, hermanos, de nuestro Dios, de defender la doctrina sana de nuestro Dios. Por eso es que exponemos a los testigos y no los juzgamos, solamente estamos diciéndoles la verdad, de que la forma en que ellos están usando la escritura no es la correcta, de cómo la están entendiendo no es la correcta. Nosotros, hermanos, pues le digo, Dios puso jueces, puso todo, porque alguien tiene que gobernar el pueblo, alguien tiene que llevar el orden de la iglesia, hermanos. Y si mis hermanos hicieran juicio, es como en el ministerio. Si un obrero se porta mal, anda haciendo cosas malas,
¿Qué creen que pasa, hermanos? O le dicen, está bien, hermano, corrígete y ya. No, hermanos. Mis hermanos hacen juicio, juzgan y todo. Y está bien, porque Dios les ha dado esa capacidad y esa autoridad para hacerlo, y nosotros nos tenemos que corregir, nosotros los obreros. Y así, hermanos, que no tenga miedo, no tenga temor juzgar, pero corrijamos nuestras vidas para hacerlo. ¿Por qué? Vamos a ir terminando con esto. ¿Por qué yo debo de corregir mi vida para poder juzgar a mi hermano y corregirnos los dos bien, hermanos? Segunda de Corintios. Con esto vamos a ir acabando, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, hermanos. ¿Por qué me tengo que corregir? ¿Por qué tengo que sacarme el tronco de mi ojo para poder ayudar a mi hermano? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 10, y con este vamos a acabar, hermanos. Dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Así que, hermanos, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Tengo que corregir mi vida también? Sí. ¿Para ayudar a mi hermano? Sí. ¿Por qué? Porque igual como mi hermano, yo voy a comparecer delante del Señor Cristo Jesús, hermano. Así que tengamos cuidado y que Dios los bendiga y paz a vosotros.